Dios, el Señor, tiene cosas buenas para todos nosotros. Amén. El Señor tiene planes perfectos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero, ¿qué pasa? ¿No la quieres hacer? ¿No la conoces? ¿No te importa? ¿Saben algo? Si no te importa, si no la quieres hacer o no la conoces, de igual forma no vivirás la grandeza del Dios vivo para tu vida. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán malo seas, aún puedes ser salvo. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntrenos en Medellín los sábados a las 5 p.m. en la calle 49, número 2138, Centro Comercial La Central, piso 6, Salón, Buenos Aires. Somos FOU, una iglesia para los que no irían a una iglesia. Entonces vamos a ir de una vez a la palabra. Tengo harta Biblia que leer. El Señor me dio harta Biblia, me dijo, no hable tanto y lea mi palabra. Y yo, amén. Amén. ¿Qué transforma? La palabra. Entonces, vamos a ir a Mateo 8. Mateo 8. Y vamos a empezar a ver cómo es que el Señor Jesucristo se dispuso. Acuérdense que Él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, vamos a ver cómo hizo Él para disponer su corazón por medio de lo que iba sucediendo. Mateo 8, voy a leerles de la nueva traducción, de la TLA, de la traducción al lenguaje actual. Verso 1, después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después que Jesús le dijo, escucha bien esto. Después Jesús le dijo, escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió, vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda a Moisés, ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Ahora, quiero notar algo acá de lo que acabamos de leer. Número 1, el Señor nunca se opuso a dar libertad a nadie. ¿Ustedes leen la Escritura? ¿Ustedes quieren encontrar libertad? Lean lo que hizo Jesús por cada uno de los que se encontraba. Nunca se opuso a ninguno, a ninguno. Hasta los fariseos les hablaba lo que necesitaban, ¿o no? Amén. Él viene de dar un sermón, el sermón del monte, ¿cierto? Acabamos de leer, dice que bajaba a la montaña, ¿verdad? ¿Qué acababa de hacer? Acababa de dar el sermón del rey o el sermón del monte. Duró hartísimo tiempo dándolo y para los que han predicado, los que han compartido la palabra, la unción que ejerce, que nos da el Señor para poder predicar la palabra de Dios, desgasta el cuerpo natural. Entonces yo creo que Jesús estaba cansado cuando bajó de allá y se encontró a este hombre que tenía lepra, ¿cierto? Y venía a ministrar. ¿Cuánta gente estaba en el sermón del monte? Había 5,000, más mujeres y niños, si no estoy mal. Entonces venía a ministrar a toda esa cantidad de personas, de darles la palabra, de mostrarles la voluntad del Padre para ellos. Y se encuentra con un leproso que fácilmente le hubiera podido decir no después, o le hubiera podido decir también luego no escuchó, vaya pregúntele a alguien. O bueno, los que conocen qué pasaba en Israel en ese tiempo, ¿qué tenía que decir un enfermo? ¡Maldito! Tenía que decirse a sí mismo, ¡maldito! Y no se podía acercar a nadie. Entonces, peor aún,
El Señor Jesucristo le hubiera podido decir: quítate de acá, maldito leproso, ábrase de aquí. Pero en hebreo, ¿no? Por fin los hice reír. Listo. Y le hubiera podido decir: no, estoy cansado. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? Volvamos al verso 3. Jesús puso la mano sobre él y le contestó. Y ustedes ven ahí los textos y está con signo de exclamación. Él no le dijo: quiero hacerlo, ya está sano. No, le dijo: quiero hacerlo, está sano. Se lo afirmó. Entonces, ¿Jesús estaba dispuesto a sanar? Amén. Ahora, ¿el leproso estaba dispuesto a recibir? No, lo dudaba. Él le preguntó: ¿quieres sanarme? Y el Señor por eso tuvo que afirmar, le dijo: sí quiero, claro, sé sano. Porque cuando tú te acercas al Señor tienes que llegar con la disposición de recibir. Cuando tú abres tu Biblia tienes que llegar con disposición de decir: Señor, háblame, háblame, habla, que tu siervo escucha. Eso es lo que tienes que hacer cuando te acercas a la palabra del Señor. Cuando tú abres los textos bíblicos, tienes que entender que el Dios vivo te está hablando, que es palabra viva. Amén. Ahora, Jesús fue a la cruz voluntariamente. Voy a leerles ahora Juan 10:14. Dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. 1. Doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas, o sea, la iglesia. Ahí estaba hablando de los judíos, ahora está hablando de la iglesia. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama el Padre? Vea esto. Porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Yo la entrego porque yo quiero. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ahora vea cómo dice la TLA. Dice: mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Así lo quiero. Dígalo usted ahí: así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. El Señor dice esto, dice que entregó su vida, que nadie se la arrebata, que la entrega y es por su propia voluntad. Quiero ser bien quisquilloso, podría decirse, o meter el dedo en la llaga, hablando de la voluntad. ¿Han escuchado eso? A los niños les dicen: ese niño es como voluntarioso. ¿Sí lo han escuchado? Mírese al espejo un poquito. ¿Listo? Voy a seguir. Dice que tiene autoridad para darla y para recibirla de nuevo. Este fue el mandamiento del Padre. El mandamiento del Padre. ¿Qué le dijo? Que tenía autoridad para darla y para recibirla. Dios le dijo: tú puedes hacer eso, hazlo. Y el Señor Jesucristo le dijo: va para esa. De una voy a hacerlo. Dispuesto a hacer el mandamiento. Y parece que cuando a ti te dieran un mandamiento, cuando a ti te dicen los mandamientos, pareciera que te están obligando, que ay, me toca hacerlo. Pero dése cuenta que acá el Señor Jesucristo dice: tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado. O sea, Dios le dio la orden de que entregara y que la recibiera. Genial, ¿no?
Jesús hace la voluntad del Padre a pesar de lo que sentía. Vamos a otro texto, ¿listo? Mateo 26, vamos a leer del 36 al 46, voy a leerles de la Reina Valera. Acá está el Señor en el Getsemaní, donde, ¿sí vieron el video que subió mi pastor en Instagram? Que estaba en el Getsemaní, a un lado y al otro lado tenía donde va a regresar el Señor. Uy, severo, ¿no? Genial. Entonces, verso 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hay situaciones en las que los sentimientos quieren doblegarnos. Acá vemos una. El sentimiento que tenía el Señor Jesucristo se estaba entristeciendo, ¿sí o no? Hasta la muerte, dice, y se estaba angustiando. Y eso es normal. Acuérdense que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces tenía esas sensaciones también. Recuerden que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. En el alma están esas emociones. En el alma del Señor Jesucristo estaban esas emociones. Amén. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Vamos a ver. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo dices. ¿Qué hizo él? Oró. Cuando tú no tienes disposición para algo, ahora, ¿por qué estaba tan angustiado el Señor? ¿Por qué sentía esa tristeza? Porque tenía que entregar su vida. Acuérdese que en el monte de Getsemaní, esta oración que él hace es una oración de consagración. O sea, se está consagrando a entregar su vida para la libertad de la humanidad, sabiendo que se iban a burlar de él, que le iban a hacer daño, que le iba a doler el cuerpo. Él lo sabía. Pero ¿qué dijo? Señor, tengo que orar. Señor, si podemos hacer a un lado esto que tengo que sufrir, ¿no habrá otra forma? Pero el Señor le dijo, ahí no dice qué dijo, ¿sí o no? Vamos a leer. No dice acá, voy a seguir. Pero quiero también que tengan en cuenta algo. El Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago. ¿Sí o no? Amén. ¿Y por qué se los llevó a ellos? Porque eran los más fervientes. Eran los más fervientes en la fe. Eran los más aguerridos, los que más se iban al lado de él. Bueno, Señor, ¿a cuántos toca predicarles? ¿A cuántos toca sanar? ¿A cuántos toca ir a...? ¿Sí? ¿A cuántos? Ellos eran, entonces por eso se los llevó él. Cuando tú tengas un problema, una dificultad, no le hables a cualquiera. Busca personas de fe, que en vez de ponerse a llorar al lado tuyo, y si eso no tiene solución, ¿y ahora qué vamos a hacer? Suicidémonos. No. Al lado de alguien que le levante el espíritu. Eso hizo el Señor, se llevó a estos, pero ¿qué les pasó? Vamos a ver. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, verso 39, y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor tiene una batalla en su alma. Esta parte de la conversación con Dios, aquí el Señor rinde su ser, rinde su sentir, rinde su dolor, ¿cierto? Y acá rinde su sentir, dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Entonces el Señor acá tiene una batalla en el alma, pero en esta parte de su conversación con Dios rinde, los acabo de decir, su sentir, rinde su temor, rinde el querer de su alma, rinde su voluntad y se dispone al Padre, porque le dice: pero si tengo que ir, voy. Rinde su voluntad en oración. Usted no va a poder rendir su voluntad con sus amigos o con su familia o en el trabajo. Usted rinde su voluntad en la oración. Ahí se consagra para el Señor. En la oración se consagran las cosas más grandes que usted va a lograr hacer en la vida. En la oración puede parir hijos.
Mujer, si usted no puede tener hijos, en la oración recibe sus hijos. Porque se rinde todo su cuerpo a la voluntad del Dios vivo. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, o sea, se devolvió. Esos eran los aguerridos en la fe, ¿no? Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y acuérdense que la tentación, ¿a dónde llega? Al alma, a donde usted es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto porque usted es un espíritu, ¿sí o no? Pero la carne es débil. ¿Dónde encuentras el principio para rendirte y estar dispuesto al Señor y escuchar su voluntad? En tu espíritu, acá en tu espíritu. Ahí encuentras el principio. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre va a querer ir a la palabra, siempre va a querer ir a orar, siempre va a querer ir a escuchar la voluntad de Dios para que cuando tú tengas que hacer algo, lo logres. El espíritu siempre va a querer, esa vocecita que cuando usted está viendo televisión le dice: venga, deberíamos orar, hágale caso. Ese es su espíritu. Amén. Listo. Entonces dice, en tu espíritu eso es lo que tú eres. Y lo puedes escuchar en oración, lo puedes percibir en la oración. Y ahí en la oración es donde lo fortaleces para que tú rindas tu voluntad a la voluntad de Dios. Muchas veces uno tiene conflictos con personas y no quiere ir a encarar esas cosas porque le da temor o le da dolor de pronto que la persona se sienta triste, se sienta mal o no sé, hay muchas situaciones que uno siente acá. Pero cuando tú vas a orar, tu voluntad, lo que te está diciendo: no vaya a hacer eso, qué pena, qué vergüenza, o pararse delante de mucha gente a hablar. Tu voluntad allí en la oración se doblega ante el Señor y Dios te puede hablar y vas a entender qué hacer. ¿Sí me hago entender? Vas a entender qué hacer. Ahora, otra vez, verso 42 fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Le volvió a preguntar: Padre, pero bueno, si toca yo voy, que se haga tu voluntad. Amén. Y otra vez rinde sus emociones. Lo primero que le va a entorpecer a usted su camino en Cristo son sus emociones. Ni siquiera el que dirá lo otro o que irá a pasar si lo hago, son sus emociones. Porque sus emociones son las que le gritan: qué pena, qué vergüenza. Oiga, si lo echa se va a quedar solito, solita. Amén. Son sus emociones. Si renuncia a ese trabajo donde lo maltratan a toda hora y no lo dejan crecer, se va a quedar sin platica. Si deja a esos amigos que lo hacen ir a embarrarla, lo hacen ir a prostíbulos, lo hacen ir a ver mujeres que no le sirven para nada, se va a quedar solito, se van a burlar de usted, le van a decir que es raro. Son sus emociones. Amén. Ríndalas ante el Señor como lo hizo el Señor Jesucristo. Vino otra vez y los halló durmiendo. Verso 43. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, 3 veces, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved, se acerca el que me entrega. Donde el Señor Jesucristo no haga esa oración, no tenemos libertad. Donde el Señor Jesucristo no rinda sus emociones, lo que sentía, humanamente hablando, no tenemos libertad. Usted no va a tener libertad si no rinde sus emociones ante el Señor, si no le permite, si no se dispone a su palabra. ¿Sabe algo? El pastor Chaga ha predicado de la gloria de Dios, lleva casi un mes, y se ha mandado unas prédicas espectaculares que me toca repetirlas y repetirlas y repetirlas. Pero cuando usted va a la calle y sale
y va a hacer algo por alguien, ve a alguien necesitado o sabe que alguien está en una situación, ¿ha dejado que la gloria de Dios llene a esa persona? ¿Se ha puesto en esa situación? ¿Se ha incomodado? ¿Ha puesto la palabra por obra? ¿Ha permitido que el Espíritu Santo obre a través de usted? ¿Ha rendido sus emociones a esa palabra que hemos aprendido? ¿Lo han hecho? No me digan nada. Allá ustedes. Porque yo también me siento así. Es mucho dunamis el que hemos recibido y hay que usarlo. Si no, no vamos a ver cómo se glorifica el Señor a través de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando nos disponemos? El Señor Jesucristo se dispuso y salvó la humanidad. Casi nadita, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si usted se dispone? Tu disposición hará que otros no vayan al infierno. Te has enviado de Dios. Las bendiciones que te alcanzan a ti alcanzarán a otros. Y el Espíritu Santo obrará cosas poderosas a través de ti. Amén. Pedro caminó sobre las aguas cuando se dispuso, y en su primera prédica 3,000 fueron salvos. Pablo escribió la tercera parte del Evangelio porque se dispuso. Ahora, ¿quién conoce acá a Reinhard Bonnke? ¿Quién sabe quién es Reinhard Bonnke? Poquitos. Bueno, les voy a contar. Él era un evangelista alemán y voy a leerles un poco de él. Dice, él ya murió y dejó un ministerio grandísimo en África. Gracias a ese hombre muchos africanos han conocido al Señor y hacía campañas multitudinarias. El evangelista Reinhard Bonnke es conocido principalmente por sus grandes cruzadas evangelísticas por todo el continente de África. Hijo de pastor, Reinhard entregó su vida al Señor a los 9 años de edad y oyó el llamado al campo misionero africano antes de llegar siquiera a la adolescencia. Después de estudiar en el Seminario Bíblico de Gales y su ordenación en Alemania, pastoreó una iglesia y después fue a comenzar la obra misionera en África. Fue allí en el pequeño reino montañoso de Lesoto donde Dios puso en su corazón la visión, el continente de África siendo lavado en la preciosa sangre de Jesús. Un continente entero, desde Ciudad de Cabo hasta el Cairo y desde Dakar hasta Djibouti, que necesitaba ser alcanzado y oír la proclamación del Evangelio seguido de señales. El evangelista Bonnke comenzó a realizar reuniones en una carpa acomodada solamente a 800 personas. Pero a medida que la asistencia fue aumentando regularmente, tuvieron que comprarse carpas cada vez más grandes, hasta que finalmente en 1984 él comisionó la construcción de la estructura móvil más grande del mundo. Una carpa capaz de dar asiento a 34,000 personas. Pronto la asistencia a sus reuniones llegó a sobrepasar la capacidad de esta inmensa estructura y él comenzó a realizar campañas evangelísticas al aire, con una reunión inicial de más de 150,000 personas por servicio. Desde entonces ha realizado reuniones en ciudades por todo el continente, 1,600,000 personas asistiendo a una sola reunión, usando inmensos sistemas de sonido que pueden oírse a millas de distancia. Y escuchó al Señor a los 9 añitos. Y después tuvo una visión donde vio el continente africano lavado por la sangre de Jesús. ¿Nos disponemos o no? Amén. Dispongámonos. Dejemos esta carne a un lado y que el Señor obre. ¿Cómo lo logro? Número 1, disponte a orar. ¿Cómo? Salmos 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios. Este versículo lo dio mi pastor a la semana pasada o antepasada, no me acuerdo bien. Pero yo dije, Dios me está diciendo ahí: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Le ha dicho al Señor, pruébame? ¿Usted cree que Dios lo va a probar con una escasez, una enfermedad? Sí, le va a mandar una escasez, una enfermedad para que sepa de qué está hecho. No. Dios lo va a probar poniéndole a alguien al frente para que le dé sanidad. Nunca te va a probar con escasez, con enfermedad, con muerte, jamás. Pero sí van a pasar cosas en tu vida que van a hacer que la voluntad de Dios
se haga verídica a ti en lo que tienes que hacer. Amén. Amén. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Vea eso. Señor, ¿qué te ofende de mí? Ojalá que no me diga que el pelo. No, mentiras. No creo. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Expóngase a la palabra, lea más la Biblia, escuche prédicas, ponga alabanza en su casa, ore en lenguas en su casa, lea la palabra en voz alta, ríndase a la voluntad de Dios. Cuando tenga pereza de orar, ore más. Cuando tenga pereza de escuchar alabanzas, escuche más alabanzas. Váyale en contra a la carne con toda. Deje que su espíritu obre a través de usted. Cuando vea a un enfermo, venga, puedo orar por usted. Ni siquiera le deje a la mente pensar. Haga lo que dice la palabra, ríndase a la voluntad del Señor. Ahora, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú te dispones a leer la palabra, como les decía al comienzo, tienen que creer que Dios está hablándoles ahí. Y cuando usted cree que Dios le está hablando ahí, eso va a empezar a meterse en su alma, después en su espíritu, y va a discernir esas dos cosas. Y cuando su alma y su espíritu usted los entienda y sepa cuál es cuál, va a poder empezar a recibir la palabra viva y eficaz, y lo va a alimentar y va a vencer. ¿Quiere vencer? Y ya no venza solamente pagando el arriendo, pagando los servicios. Ahora ayúdale a vencer a otros. Ayúdele a vencer a otros. Usted puede, tiene la gloria de Dios adentro. Amén. ¿Qué peros ponemos entonces para no hacerlo? Después predico en el bus. Y ahora que se suben y predican y uno dice: uy, este sí es un predicador de verdad, y piden plata al final. ¿Será que sí? ¿Será que esta vez sí? Ay, mejor no, para imponerle manos a alguien. No sé si Dios quiere. Dios le dice de todo lo que tiene en el bolsillo. Allá usted es el que le dice, ¿no? Allá, en el corazón. ¿Le ha pasado o solo a mí? A mí me lo ha dicho. Y uno, ¿será Dios? Otro lo hará. Hay alguna situación complicada, se estrellan dos carros, hay alguien que quedó ahí herido, y usted va pasando y comienza el Espíritu Santo a decirle: vaya, póngale manos. Y la carne: no, mejor no. Vaya y póngale manos. No, mejor no. Vaya y póngale manos. No, mejor no. Y entonces, ¿usted qué hace? Pues calle la mente y vaya y póngale manos. Amén. Y no diga: otro lo hará. Ay, se me olvidó hoy leer la Biblia. ¿Qué va? Lo primero que hizo el Señor fue recordarle en la mañana: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué pasa cuando no hago la voluntad de Dios? ¿Se han preguntado eso? Ese es el punto de giro de la enseñanza. Acá yo les he dicho ya qué hizo el Señor, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando tú te dispones? Pero ¿qué pasa cuando no? Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice: 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo, o sea, tu voluntad y la voluntad de Dios. Las pasiones internas con la voluntad sagrada de nuestro Señor. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Su voluntad está metida ahí. ¿Amén? ¿Sí lo nota? Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o su propia voluntad. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? El Señor puso el Espíritu Santo allá dentro suyo. Y el Espíritu Santo lo acompaña en todo lado. O sea, eso no es que usted se lo quita y nos vemos que hoy no soy cristiano, voy a pecar. No, mi hijo, Él se va con usted y lo ve pecar. Amén. Qué pena, ¿no? Amén. Ahora, Él es celoso con ese espíritu que puso ahí, por eso te habla constantemente. Hagamos esto, ayudemos aquí, prediquemos acá, leamos la palabra aquí, quédese callado ahí, oiga, no sea imprudente. Amén. Por allá se rieron. Amén. Listo. Ahora, después dice, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esto le pasa al que está en contra de la voluntad de Dios. Es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia, por eso dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo. Si usted no se somete a Dios, no va a resistir al diablo. ¿Ya se sometió a Dios? Sométase voluntariamente a la Escritura, a lo que se ha predicado, a la gloria de Dios. O sea, quiera que la gloria de Dios fluya a través suyo. Quiéralo. Ya no más, voy a dejar que la gloria de Dios me use, que se manifieste a través mío. Resistan al diablo y libre de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. No viva más entre dos pensamientos. ¿Lo hago o no lo hago? Hágalo, ríndase al Señor. Rinda su voluntad ante Dios. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y Dios nunca te va a humillar al frente de nadie. Tú vas a la presencia de Dios y allá te humillas, allá lloras, allá, te quejas, le cuentas todo lo que pasa, tienes comunión con Él, la pasas bueno con el Señor. ¿Qué día llegué cansado una noche? Después de salir de trabajar llegué cansado y llegué y le dije al Señor, Señor, hablamos un rato, qué pena si me llego a quedar dormido. Y el Señor me dijo, hágale, no lo voy a dejar dormir. Amén. Y me metí allá en la presencia del Señor y empezamos a hablar y me hacía reír. Me decía, ¿te acuerdas la primera vez que predicaste? Yo, sí, Señor. ¿Cómo estabas de flaquito, cierto? Y yo, sí, Señor. Y me hacía reír y me gocé con Él tanto, con la Escritura ahí. ¿Y saben por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y me gocé y me llenó de fuerzas otra vez y me acosté a dormir. Al otro día me levanté más fuerte, más animado, más feliz. ¿No quieren eso? Ríndanse ante el Señor y ya. Ahora, eso pasa cuando tú no te rindes ante Él. Eres enemigo de Él. Amén. No hay otra. Ahora, ¿cómo debe ser mi actitud ahora que ya lo entiendo? ¿Verdad? Ya vimos cómo lo hizo el Señor. Ya vimos qué pasa si no hago su voluntad, si no me dispongo a hacer su voluntad, si no me dispongo a hacer lo que he aprendido acá en la iglesia. Ya vimos qué pasa, pues Él se opone a mí, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces Filipenses 2 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. Voy a seguir leyendo. La actitud de ustedes, verso 5, debe ser como la de Cristo,
quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente otra vez, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. Quiera ser obediente. Quiera someterse ante la mano de Dios. Doblegue ese corazón, doblegue esa carne. ¿Listo? Y al final, ¿qué pasa? Voy a leerles el verso 12 de Filipenses. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, acá está el apóstol Pablo dándole esta carta a los filipenses y les está agradeciendo. Entonces dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer? Dios. O sea, ¿usted no quiere? A mí me pasa, yo a veces no quiero. Tengo alma todavía. Soy humano todavía. Pues a veces no quiero, pero ¿qué dice acá la palabra? Él produce el querer. Amén. Entonces cuando usted no quiera le dice, Señor, no tengo ganas. En el nombre de Jesús creo que llegan esas ganas. Me voy a ir para allá. Y Él lo produce. Y mientras usted va caminando le van dando más ganas, más ganas. Y ya cuando está ahí, mi hijo, ya pásela bueno. ¿Sí? Y ahora, y dice, producen ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El querer, o sea, querer hacerlo, ¿cierto? Y el hacerlo, las dos cosas las produce Él. Por eso Él fue a la cruz. Nos redimió de todas esas cosas. Él nos hace todo fácil, sencillo. Ligera es mi carga, fácil mi yugo. Amén. Y ahora para terminar. Cuando dispones tu corazón, Dios te usa como a Jesús. Y vean lo que le pasa acá también en Filipenses, ya terminando este capítulo, el verso 2, lo que dice el apóstol Pablo de Timoteo, alguien que se dispuso de corazón a hacer la palabra. Vea esto tan bacano, sería una muy buena recomendación en su hoja de vida si alguien dijera esto de usted. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Genial, ¿no? Disponerse de corazón. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Recuerde esto. Todo lo que recibimos en la iglesia es para poner por obra en los demás. Obran ustedes y después obra en los demás. Amén. Amén. Entonces vamos a doblegarnos ante la poderosa mano del Señor. ¿Listo? Pongámonos de pie. Y vamos a orar. Señor y Dios bueno, te damos gracias por tu palabra hoy predicada, mi Señor. Te damos gracias porque tú nos das el paso a paso para poder poner por obra tu palabra, para poder permitir que tu palabra obre milagros a través mío, para poder permitir que tu palabra a través de mí haga grandezas en en la vida de otros y en mi vida, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, doblego mi carne, doblego mis sentimientos, doblego los pensamientos que me dicen que no soy capaz, que no puedo, que soy incapaz, que soy pequeño, que no tengo dinero. Doblego los pensamientos de autocompasión, de suicidio. Doblego todas mis pasiones bajas. Doblego todos mis pensamientos. Todo mi ser lo doblego delante de tu presencia.
Y creo que la palabra que ha sido predicada aquí en la iglesia llena mi vida, llena mi ser, y que la pongo por obra en el nombre de Jesús. No seré tan solamente un oidor de tu palabra, sino un hacedor de tu palabra. Saldré a hacer tu obra, Señor y Dios bendito. Y creo y declaro en el nombre de Jesús que veré muertos levantarse delante de mis ojos. Creo y declaro que veré enfermos caminar, tener vida delante de mis ojos. Creo y declaro que veré endemoniados ser libres delante de mis ojos, porque creo que tu gloria opera a través de mi vida, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, precioso Señor y Dios bueno, por tu amor. Amén, Señor, y amén. Y a los que nos están viendo allí, que están conectados, qué bueno que estuvieron ahí recibiendo el mensaje. Y crea que estas palabras que el Dios vivo ha dado el día de hoy son para su vida. Doblegue su carne, doblegue sus situaciones, doblegue todos los pensamientos que no le permiten que Dios obre a través suyo. Y crea que el Dios vivo va a glorificarse en su vida. Ahora, los que me están viendo allá y los que están aquí, quisiera saber quiénes quieren recibir al Señor Jesucristo en su vida. Déjenme ver su mano levantada. Genial, qué chévere. Y allá, a los que están ahí conectados, genial, ahora hagan esta oración conmigo. Señor y Dios bueno, te doy gracias por permitirme hoy conocer tu palabra, por permitirme hoy recibir el perdón que necesitaba. Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Quítame todo lo que me hace daño y hazte mi dueño y mi amo. Doblego mis pensamientos y mi ser a tu voluntad, Señor Jesús, que es salvarme. Gracias, Señor y Dios bueno. Amén y amén. Dese un gran aplauso ahí. Y recuerden escribirnos ahí a las redes sociales por donde nos están viendo. Si Dios ha hecho algo en su vida a través de la palabra que ha sido predicada en FOU, por favor escríbalo. Eso alimenta el trabajo que hacemos y nos hace tener más fuerzas para ir y llevar la obra a más lugares. Que estén muy bien. Hasta luego. Hola Smigol, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Por qué no viniste el viernes a servicio? Ya sabes lo que debes responder. Debes cuidar tu imagen. Diles que te quedaste trabajando y ya. Ellos quieren controlarte. Quieren dirigir tu vida. Quieren oprimirte. ¡No! ¡No debo mentir más! Sí, eres un doble, un falso. ¿O les vas a contar lo que hiciste en la fiestecita? ¡Pero si yo soy un cristiano! No te engañes, chiquitín. Eso ya te quedó grande. ¡No! ¡No es cierto! ¡No me digas eso! Eres un débil. Tu carne te controla. ¡No! ¡Pecador! ¡Vete! ¡Que me vaya! ¡Sí! ¡Vete! ¡No quiero nada más contigo! ¿Y qué harías sin mí? Dime, santurrón. No puedes vivir sin mí. ¿O cómo habrías conocido mujeres, hombres, viajes, drogas? ¡Ya no vivo yo! ¿Qué dijiste? ¡Ya no vivo yo ahora! ¡Sino Cristo vive en mí! ¿Qué? ¡Ya no soy más tu esclavo! ¡Vete! ¡Vete ahora! ¡No!
No soy más tu esclavo. Vete ahora y nunca vuelvas. Vete ahora y nunca vuelvas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy libre! Le dije que se fuera y se fue. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Hay un solo lugar donde puedes encontrar la mejor música gospel de todos los tiempos. Sometimes it's days, sometimes it's years, some face a lifetime of Radio G. Connecting to Heaven. www.radiogonline.com. No solo se escucha, you can see the stars align, but también se ve. it's more than time.